Justamente Martín Fablet hablaba en el comienzo del programa de lo que será esta importación de millones de moscas. 25 millones. Para combatir justamente la bichera, la mosca de la bichera, que le produce al Uruguay pérdidas de unos 40 millones de dólares. Es realmente una importación no tradicional y bueno, la semana pasada estuvo suscribiendo estos acuerdos el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Bienvenido, ministro, ¿cómo está? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Buen día. A todos nos ha llamado la atención. Es un tema jocoso, un tema pero sirve para instalar el tema. No, y además lo de la mosca de la bichera, que ha sido un problema que data de muchos años, ¿no? Y la cuantificación de las pérdidas también llama la atención. Algunos datos que son interesantes saber. La mosca de la bichera no es la mosca doméstica. Ese es el primer punto que tenemos que diferenciar. Es una mosca de mucho menor incidencia desde el punto de vista de la presencia poblacional, es decir, tiene menos concentración poblacional, pero fundamentalmente está en el campo, en el monte, pero está en todo el territorio, es endémica, genera problemas porque la oviposición de la mosca hembra que pone sus huevos dentro de su ciclo, siempre en heridas de animales de sangre caliente. Y esto puede ser un animal de producción, puede ser una mascota o puede ser un ser humano. Tenemos más de 1000 casos registrados en salud pública y ojo que hay una subdeclaración muy importante porque es una enfermedad bastante estigmatizante. Claro. Que le digan estás abichado, no está bueno. La gente, lo han dicho. Mucha gente se cura en la casa, se da cuenta, se cura en la casa y no hay registro público de una enfermedad que de registro de denuncia obligatoria, pero que lógicamente hay un tema estigmatizante en el medio. Lo que ocurre es que la técnica, que es muy segura y muy desarrollada y muy confiable, ya tiene 60 años. Es decir, los Estados Unidos fue el primer país que empezó el proceso a pedido de los productores, irradió moscas y las larga en el ambiente en forma estéril. Es decir, bajo una radiación muy leve, muy baja, se logra esterilizar la mosca y esa mosca es liberada en vuelos en el terreno y se logró con esta técnica sin ningún impacto ambiental adverso que se haya constatado, porque esto tiene casi 60 años de aplicación en todo Norteamérica, en todo Centroamérica y casi todos los países del Caribe. Es decir, tenemos ya 9 países que están liberados de la mosca y hoy se encuentra en el corrimiento geográfico a partir de los Estados Unidos hacia el sur, en la ciudad de Panamá, donde está instalada la planta de COPEC, que es la Cooperación Panamá-Estados Unidos para la erradicación del gusano barrenador, que es como se le denomina a esta plaga. Nosotros la conocemos como bichera. ¿Qué es lo que viene? Claro. ¿Cómo se combate? Bueno, lo que hay allí en Panamá es un laboratorio de última generación que produce pupas, es decir, multiplican las moscas, es decir, dentro del ciclo tenemos el huevo, tenemos las larvas, tenemos las pupas y después tenemos el insecto adulto. Lo que hace esta planta es multiplicar en medios biológicos muy asépticos y con muchos sistemas biológicos de multiplicación, y produce hasta 100, tiene capacidad de producir hasta 100 millones de moscas por semana. Impresionante. Nosotros tendríamos allí, lo que harían ellos sería producir estas moscas que en la etapa de pupa serían transportadas al Uruguay. Es decir, otra corrección que no es congelada. Lo que hay, al igual que en el ambiente, cuando viene esta época de frío en el invierno, no está funcionando la mosca de la bichera. Prácticamente la incidencia es muy baja en estos meses de invierno porque la mosca entra en dormencia. Lo mismo ocurre en forma artificial, que lo ponen en cámaras y a menos de 10 grados entra en dormencia. O sea que la traen hibernando, digamos. La traen hibernando. Entonces quedan las pupas y las pupas, después que se determina a través de una cámara, se hacen en cámaras frigoríficas en grandes volúmenes, se va trasladando esa temperatura de dormencia a temperatura ambiente y las moscas van reviviendo. ¿Hay alguna georreferenciación después para la utilización de estas moscas o va a ser algo medio amplio al azar? No, absolutamente tiene que ser georreferenciado. Y en ese sentido, ¿cómo estamos en Uruguay? ¿Qué zonas son las más complicadas?
No, la zona está en todo el país. Todo el país. Hay una incidencia mayor en función también de donde están más las áreas ganaderas. Ahí está. Es decir, O sea, a esas zonas es donde se va a abocar principalmente entonces el tema. Sí, tiene que ser, la estrategia de erradicación sería de sur a norte. Nuestra barrera natural es el Río de la Plata y el océano. Por lo tanto, allí no hay cómo ingresar, no ingresan moscas. Y en el litoral, donde es más ancho el río Uruguay, también se considera que sea barrera, lo mismo que parte de la laguna Merín. Es decir, toda esta zona donde ella no le gusta cruzar el agua, ¿no? Entonces la mosca tiene como una barrera natural. Entonces la dispersión vía aérea por avionetas se haría de sur a norte e iríamos barriendo hacia el norte. Luego, al finalizar el proceso, que demoraría entre 4 y 5 años, tendríamos que tener, que es uno de los desafíos mayores, en la medida que es una enfermedad transfronteriza, deberíamos generar una barrera de control biológico en la frontera con Brasil, en la frontera con Argentina, fundamentalmente en la parte más angosta del río Uruguay. ¿Por qué? Porque la reintroducción de la mosca, si liberamos un territorio, el ciclo. La reintroducción es muy rápida. ¿Esa barrera biológica que consistiría siempre? O sea, esto es y son vuelos aéreos en las zonas 18, 20, 30 millas náuticas, sí, 40, 50 kilómetros, donde debiéramos estar dispersando moscas para evitar la reintroducción. O sea que esto sería una primera etapa, entonces capaz que después se erradicaría. Se termina erradicando la mosca, como ocurrió en todos estos países. Claro, ¿Pero por qué? ¿Qué diferencia tiene esta mosca que entra con la de la bichera? O sea, ¿cómo se combate? No, es la misma especie, sí. Solo que ella es estéril. Es decir, en la etiología, en el comportamiento de la mosca, el macho es polígamo, es decir, digamos, copula con varias hembras, y la hembra solo es receptiva una vez al macho. Okay. ¿No? Pero la hembra tiene un sistema autógamo, es decir, ella se autofecunda porque tiene reservorios de esperma en su propia fisiología, y entonces durante toda su vida, si bien solamente fue receptiva al macho una sola vez, luego tiene varias oviposiciones en distintas etapas. En la medida que la hembra es copulada por un macho estéril, esos huevos son estériles. Claro. Por lo tanto, el ciclo reproductivo se detiene. O sea, no tiene cría. Van a ir muriendo las que estaban acá y se van a seguir quedando las que van entrando. Claro, entonces, es un control de natalidad. Perfecto. Claro, la mosca va a buscar, que ella es muy preparada biológicamente para hacerlo, busca la herida, va a hacer la oviposición, pero esos huevos no se transforman en larvas. Exacto. Y por lo tanto el daño no solo no causa más el daño, pero tampoco se va a reproducir, el ciclo se corta. ¿Esta sería una primera importación? Entonces, ¿existirían otras después, para mantener esa barrera biológica? No. Una vez que larguemos, las importaciones son constantes. Ahí está. Nosotros debiéramos recibir en 2 o 3 partidas semanales. Ahí está. Una cuenta que estaría entre 25 y 30 millones de moscas por semana. Por semana. ¿Cuánto vale, ministro, el mosquerío ese? Las moscas en sí debemos de tener todo un proceso, no solo comprar las moscas a COPE, que es la Cooperación Panamá-Estados Unidos. Está obviamente el Departamento de Agricultura americano detrás de esto, que es la que da las mayores garantías técnicas de este proceso tan largo. Pero el proceso de las moscas, la compra de las moscas es una incidencia menor, es un 10, 12, 15% del presupuesto total. Después todo viene el transporte aéreo, viene también toda la infraestructura que tenemos que armar acá, porque otra etapa muy importante es el control en el terreno, que es otro gran desafío, porque nosotros si tenemos áreas, el país se va a dividir de sur a norte en 4 bloques, pero entre el bloque 1 y el bloque 2 nosotros debemos controlar el tránsito de los animales que pueden estar infectados para no hacer la reintroducción. Y eso es otro desafío donde vamos a tener que tener gente preparada de campo que va a estar 24/7 disponible para el control de estos movimientos, pero nosotros apostamos frente a este desafío que tanto la cultura del productor como el compromiso de las gremiales que están muy expectantes de que este proceso pueda llegar adelante, porque evidentemente desde el punto de vista productivo y económico para la producción nacional va a ser un antes y un después. Ministro Jaurías,
¿Cómo está trabajando Bienestar Animal, el ministerio? ¿Cómo encarar este tema tan complicado? Es complejo, es un tema de larga data, es un tema que está vinculado a la superpoblación de perros en el Uruguay y además también de una acción donde la tenencia responsable ha estado ausente en muchos casos y nosotros tenemos que generar conciencia. Hoy estamos trabajando muy bien con las intendencias, apurando el paso para la contención poblacional a través de la castración muy importante. Vamos a ver si este año podemos alcanzar cerca de 40 o 35 o 40 mil castraciones en el año. Es castración y chipeo, porque también tenemos que identificar los animales vinculando con un propietario. Y después también en la otra etapa, que es la segunda, es decir, lo primero apuntando a la contención de la expansión poblacional, la segunda es la construcción del Sistema Nacional de Albergues, donde allí tendremos la condición de receptiva de los animales, porque todo el mundo comenta, bueno, pero estamos castrando aquellos animales que tienen compañía, que tienen dueños. Sí. Los animales que están sueltos no tenemos que hacerlo, qué hacer con ellos. Bueno, el sistema de albergues sería un lugar donde se le daría buen trato animal, como estamos comprometidos, sanidad, alimentación, y un refugio para esos perros para luego tratar de reeducarlos o redireccionarlos hacia un sistema de adopciones. Entonces, ¿de quién dependerían esos albergues? Son ONGs que están trabajando, muchas de ellas hoy reciben apoyos de las intendencias, pero claramente va a ir por el canal del sector privado, donde tenemos allí una institución que está trabajando muy positivamente, que es Cero Callejeros, que viene trabajando en forma con mucha conciencia y también ayudando mucho al programa, donde entonces la primera etapa es tratar de reducir esta expansión poblacional existente, el segundo es el sistema de albergues y el tercero sistema de adopciones, porque los albergues tendrán seguramente a lo largo del país una capacidad limitada. Se estima que nosotros tenemos entre 1.800.000 y 2 millones de perros en Uruguay. Es una cifra... Sí. A Martín le fastidia de esa cifra porque dice que de dónde sale, cómo se cuantificó. Son eso. Estimativos y encuestas que se han hecho. No, yo le hablo de las... Él me quiere confundirlo, ministro. Yo hablo de las armas. Usted está hablando de las No, armas. pero también los animales estamos en la misma, lo pones como ejemplo. Los animales es más fácil. ¿Cómo se cuantifica lo que está suelto, lo que anda por ahí? Son estimativas y encuestas que se han hecho... Entonces tienen razón, Jaime, es un bolazo. Por sistemas de opinión pública que no son muy precisos, pero que dan una tendencia, una idea del problema que tenemos. Evidentemente aquí el tema no se va a resolver muy rápidamente, tampoco es un tema de la noche a la mañana, no hay soluciones mágicas, pero sí está arriba de la mesa el tema de la discusión sobre esta problemática. Porque también el perro que está suelto se reproduce, sí, claro. Y hay un descontrol poblacional y hay un problema de convivencia. Hay problemas de accidentes de tránsito, hay problemas de mordeduras, hay problemas sanitarios, hay problemas de todo tipo. Bueno, entonces, hasta en el manejo de armas de los productores que están autorizados justamente para muchas veces sacrificar a esos perros que atacan su ganado, ¿no? El Código Rural lo establece, pero sabemos que el perro es muy difícil de dar con él. Es un animal inteligente, muy furtivo, que se mete en el monte, siente un ruido a lo lejos y para disparar y encontrar un perro es complejo. Usted vio que hay un pastor que ya lo hemos traído acá y lo hemos traído al programa el año pasado. Hay un pastor que en Europa ha sido muy efectivo con los lobos. Un perro. Sí, sí. Un perro pastor, ¿no? Sí, sí. Y la idea era darle una movida y que se hiciera más popular el animal acá. Porque era muy efectivo. Digo, en Europa, ¿se acuerda? El pastorcito que se queda de noche cuidando las ovejas. El perro hacía esa gestión y la hacía muy bien. ¿Por qué no se camina por ahí? Tenemos algunos ejemplares aquí, pero la población canina que está suelta es muy amplia. Entonces el perro lo que hace normalmente es cuidar el territorio al que fue asignado. Pero si yo tengo un potrero por este lado y tengo otro por allá, los perros terminan atacando por allá porque acá está vigilado. El perro es un animal muy inteligente, entonces, y muchas veces el dañino, el que hace daño, es un animal que muchas veces fue suelto a la vida sin ningún cuidado.
y busca su supervivencia, es un Además instinto mata, normal. no para comer, mata. Muchas veces mata por hacer daño y por deporte, porque se empiezan a correr unos a los otros y los estimula, porque además son perros que instintivamente fueron, o digamos, la propia naturaleza los creó para cazar. Y muchas veces a nadie los educó cuando eran chicos de, mira, esto se tiene que cazar y este no, porque esto se hace también. En el campo, cuando los perritos chicos nacen, los perros entrenados para trabajar, uno los educa lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, como lo hacemos con nuestros hijos, con nuestros niños. Ministro, pasa, el perro que se come una gallina, ya sonaste, porque ya agarró... No, pero inclusive también se están adiestrando los perros para un tema de seguridad hoy. El tema de la seguridad. Entonces los perros están adiestrándose para ataque. Y bueno, también cuando sienten que hay un movimiento o algo, también atacan lo que se mueva. Y hay una realidad también que tenemos especies invasoras como el jabalí, que es una especie muy dañina, muy agresiva, que ha hecho con que también los productores rurales se hayan munido de razas de caza y de gran porte. Exacto. Y después vienen las consecuencias colaterales. Porque, cuando no hay tenencia responsable y terminan sueltos en cualquier lado. Tema carne, precio de la carne. Los carnívoros estamos preocupados. Por el precio de la carne había la posibilidad de importación, ¿no? No, ahí hay dos factores. Uno, que el precio de la carne está muy regido por la atracción que está realizando la exportación. Eso es una señal positiva para el país porque las exportaciones están muy dinámicas, los precios son muy buenos. China tracciona, pero otros mercados también, lo que hace que se componga el precio del ganado. Imaginémonos para el público en general que 3/4 partes de lo que producimos se exporta y lo otro se dedica al mercado interno. Pero cada vez más hemos abierto la frontera para la importación desde países vecinos que tienen un valor de la carne inferior porque no tienen acceso a los mercados que el Uruguay tiene. Y eso de alguna manera hace con que la disponibilidad de carne importada, carne de calidad, pero a menor precio, pueda ser un factor de atenuante. Recientemente autorizamos la importación de carne con hueso desde Brasil. Todavía no sé si hay algo en plaza, pero seguramente estaremos aquí y se dijo en su momento por parte de los importadores que pudiera haber una baja en torno del 10 o el 15% en los cortes respecto a lo que estamos. De todas maneras, lo que rige fundamentalmente el abastecimiento es el mercado interno, digamos el precio del ganado internamente, es la carne uruguaya. Y entendemos que ha habido en las últimas semanas algunos ajustes a la baja del precio del ganado, porque el mercado internacional, como en varios rubros, los granos y todo eso, está un poquito más tranquilo. Lo mismo, que es muy favorable, el petróleo. El petróleo también... como la incidencia de la guerra, como parece que nos hubiéramos acostumbrado y bajó un poco la tensión, ¿no? Bajó un poco la tensión, pero da la impresión también que hay preocupación mundial respecto de un menor ritmo de crecimiento económico. Claro. Es decir, hay miedo de recesión en el mundo y eso hace con que ser más cautos. Las perspectivas de demanda se reducen y hay como se tranquilizan un poco los precios. Y eso afecta a lo que importamos y también lo que vamos a exportar. Claro. Ministro, gracias por venir. Ha sido un gracias a ustedes por la invitación. Que pase bien. Gracias. Buen día. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, aquí en Buen Día.